Liberado de prisión a medianoche, Marcus Johnson fue directo a un lugar, y lo que hizo allí sacudiría todo el sistema judicial hasta sus cimientos. Las puertas de hierro de la penitenciaría estatal de Redwood se cerraron de golpe tras el exactamente a las 03 de una fría noche de noviembre. La mayoría de los reclusos liberados tras cumplir su condena salen a plena luz del día, rodeados de familiares, flores y cámaras. Pero Marcus había solicitado específicamente una liberación a medianoche. Sin fanfarrias, sin testigos, sin preguntas, se quedó allí exactamente 7 segundos, respirando el aire gélido como quien saborea la libertad por primera vez en 4.380 días. 12 años. 12 años robados a un hombre que nunca cometió el delito que decían haber cometido. A sus 42 años, Marcus no se parecía en nada al asustado obrero de la construcción de 30 años que había sido arrastrado a esa sala del tribunal con las manos esposadas y su futuro destrozado. La prisión le había marcado el rostro, le había encanecido el pelo en las sienes y le había dado a su mirada una dureza que incomodó incluso a los guardias durante su última semana. Pero esa noche, esos ojos ardían con algo completamente distinto. Un propósito, un solo taxi esperaba en la oscuridad, con el motor al ralentí. Marcus subió sin decir palabra. ¿A dónde?, preguntó el conductor, mirando con nerviosismo la figura demacrada en el retrovisor. Marcus sacó un papel arrugado del bolsillo. En él, una dirección escrita con lápiz descolorido, Oakmont Drive 271. La había memorizado hacía años, pero aún así conservó el papel. Un recordatorio. Una promesa para sí mismo. Oakmont Drive. La zona tranquila de la ciudad. El conductor arqueó las cejas. Allí vivían los ricos, jueces, políticos, abogados de éxito. No era el tipo de barrio que atraía a exconvictos a medianoche. 23 minutos después, el taxi se detuvo frente a una amplia casa colonial de 2 pisos con un paisajismo perfecto y un BMW en la entrada. Todas las ventanas estaban oscuras excepto una en el segundo piso, donde un tenue resplandor azul sugería que alguien seguía despierto, probablemente viendo la televisión. Marcus pagó el viaje con los billetes que había ahorrado de su trabajo en prisión durante 12 años, trabajando en la lavandería por 70 centavos la hora. El conductor se marchó a toda velocidad en cuanto el dinero tocó su mano, claramente sin querer saber nada de lo que estaba a punto de suceder. De pie sobre el césped perfectamente cuidado, Marcus miró hacia la ventana del segundo piso. Dentro de esa casa vivía el fiscal de distrito Richard Calvel, el hombre que había llevado su caso con tanta pasión y convicción. El hombre que se había presentado ante ese jurado y había retratado a Marcus no como un obrero de la construcción que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, sino como un criminal violento que merecía pudrirse entre rejas. Damas y caballeros del jurado, había dicho Calvel, con la voz cargada de indignación teatral, este hombre irrumpió en la casa de los Martínez, agredió a una familia inocente y les robó todo lo que tenían. Las pruebas son abrumadoras. Las huellas dactilares coinciden. El testimonio de los testigos es claro. Marcus Johnson es culpable y debe pagar por sus crímenes, solo que Marcus no lo había hecho. Y en el fondo, Calvel lo sabía. Un rápido recuerdo asaltó a Marcus mientras permanecía allí, de pie, en el frío. El momento, 3 semanas después de cumplir su condena, en que su compañero de celda, un delincuente profesional llamado Tommy Dedos McGrath, se emborrachó con licor de la prisión y empezó a presumir de los trabajos que había hecho. Uno de ellos le sonaba inquietantemente familiar. Sí, ese trabajo de los Martínez fue genial, había dicho Tommy arrastrando las palabras. Familia rica, fácil de atrapar, les robaron sus joyas y dinero. La policía ni siquiera se acercó a mí. Un constructor cargó con la culpa. Pobre cabrón. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Durante las semanas siguientes, hizo más preguntas con naturalidad, haciéndose el interesante, ganándose la confianza de Tommy. Finalmente, Tommy le mostró fotos que había escondido, fotos de joyas que había robado y vendido, incluyendo piezas que se habían presentado como prueba en el juicio de Marcus. Pero esto fue lo que convirtió la condena injusta de Marcus en algo mucho más siniestro. Cuando intentó presentar esta información por los canales adecuados, cartas a su defensor público, solicitudes de apelación, incluso un informe detallado al director de la prisión, todo fue bloqueado. Sus cartas nunca recibieron respuesta. Sus apelaciones fueron denegadas incluso antes de ser revisadas adecuadamente. Alguien con poder se aseguraba de que Marcus Johnson se quedara exactamente donde estaba. Entonces llegó el momento decisivo que lo cambió todo. Una nueva abogada, recién salida de la Facultad de Derecho y trabajando casos pro bono, se interesó en su expediente. Se llamaba Sarah Chen y tenía fama de ser implacablemente minuciosa. Descubrió algo que Marcus solo sospechaba, pruebas que Calvel había ocultado durante el juicio original.
Una cámara de seguridad de una gasolinera a 2 cuadras de la casa de los Martínez había captado imágenes de alguien que coincidía con la descripción de Tommy McGrath saliendo de la zona a la hora exacta del robo. Misteriosamente, esas imágenes nunca se incorporaron como prueba. Cuando Sara presentó una solicitud de libertad condicional basándose en la mala praxis de la fiscalía y nuevas pruebas, el juez no tuvo más remedio que concederla, pero Marcus sabía algo que Sara desconocía. Algo que había descubierto durante su último mes en prisión, cuando un guardia corrupto de la prisión se descuidó y dejó documentos clasificados en el archivador equivocado. Documentos que revelaban que Caldwell no solo había suprimido pruebas en el caso de Marcus, sino que lo había hecho en al menos otros 8 casos. Todos los acusados eran pobres, la mayoría pertenecían a minorías y todos habían sido condenados con base en pruebas cuestionables. Caldwell había construido toda su carrera política sobre una imagen de mano dura contra la delincuencia, con una tasa de condenas que parecía casi sobrehumana. Resultó que era sobrehumana, porque hacía trampa. Marcus estaba en la puerta del 271 de Oakmont Drive, con una pequeña mochila al hombro. Dentro había copias de todos los documentos que había logrado sacar escondidas, todas las cartas que había escrito y que se habían perdido, todas las pruebas que demostraban que Richard Caldwell no era el defensor de la justicia que pretendía ser, sino un impostor que destruyó vidas inocentes para avanzar en su carrera. Marcus tocó el timbre arriba, se encendió una luz. Pasos en la escalera. La luz del porche se encendió y, a través de los paneles decorativos de cristal de la puerta principal, Marcus vio una figura acercándose. La puerta se entreabrió, con la cadena de seguridad aún puesta. Richard Caldwell estaba allí, más viejo, con el rostro surcado por la edad, pero aún con la misma confianza petulante que había llenado la sala 12 años atrás. Sus miradas se cruzaron durante exactamente 3 segundos. El rostro de Caldwell experimentó una transformación fascinante: confusión, reconocimiento, conmoción y, finalmente, miedo. Marcus Johnson, dijo Caldwell lentamente, apretando la puerta con fuerza. ¿No se supone que estés liberado? Sí, lo estoy. Desde hace 1 hora. La voz de Marcus era tranquila, casi amable. Tenemos que hablar, señor Caldwell. Sobre Tommy McGrath. Sobre las pruebas ocultadas. Y sobre las otras 8 personas inocentes cuyas vidas destruyó. El rostro de Caldwell palideció. No sé de qué está hablando. Tiene que salir de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía. Marcus sonrió, y no era una sonrisa agradable. Por favor, hágalo. De hecho, esperaba que lo hiciera. Sacó su teléfono y, en ese momento, Caldwell vio algo que le heló la sangre. En la pantalla había un archivo de video, pausado en un fotograma que mostraba al propio Caldwell en su oficina, claramente visible, sosteniendo documentos y hablando con alguien fuera de cámara. Mira, lo que pasa en la cárcel, dijo Marcus con tono informal, es que conoces a todo tipo de gente. Incluso a un ex técnico audiovisual que instalaba sistemas de seguridad. Me enseñó cosas interesantes sobre cámaras ocultas. Y sobre cómo la tecnología moderna puede ser muy, muy pequeña. El rostro de Caldwell palideció por completo. Creo que querrás escuchar lo que tengo que decir, continuó Marcus. Porque en unos 10 minutos, copias de todo lo que he recopilado se enviarán a todos los principales medios de comunicación del Estado. A menos que tú y yo lleguemos a un acuerdo ahora mismo, de pie en la puerta de su casa perfecta, el fiscal de distrito Richard Caldwell se dio cuenta de que el hombre al que había enviado a prisión 12 años atrás no había regresado destrozado ni derrotado. Había regresado preparado, estratégico y con cartas que podrían destruir todo lo que Caldwell había construido. ¿Y lo peor? Caldwell le había dado 12 años para planificar este momento hasta el último detalle. Lo que ninguno de los dos sabía era que, observando desde un coche aparcado 3 casas más allá, alguien más documentaba todo el encuentro. Alguien con sus propias razones para querer ver desmoronarse el imperio de Richard Caldwell. Pero esa revelación llegaría más tarde, justo en el momento preciso para cambiarlo todo de nuevo. Si te interesa descubrir cómo un hombre inocente pasó 12 años preparando la venganza perfecta contra el fiscal que le destruyó la vida, asegúrate de estar suscrito al canal, porque lo que suceda a continuación demostrará que, a veces, el arma más poderosa no es la violencia, sino la verdad transmitida con precisión quirúrgica. La mano de Caldwell temblaba ligeramente mientras seguía agarrando la puerta, pero su voz transmitía la misma autoridad fiscal que antaño dominaba los tribunales. ¿Crees que puedes amenazarme? Soy fiscal de distrito. Cualquier fantasía que hayas construido en tu celda, cualquier teoría conspirativa que te hayas convencido de que es real, no significa nada. Fuiste condenado por un jurado de tus iguales con base en pruebas sólidas. Pruebas sólidas, repitió Marcus con tono monótono.
¿A eso le llamas huellas dactilares que Tommy McGrath plantó con guantes que robó de mi obra? ¿O al testimonio de una vecina que luego se retractó, diciendo que su oficina la presionó para que me identificara a pesar de que les había dicho que no estaba segura? La testigo nunca se retractó oficialmente. E incluso si McGrath afirma estar involucrado ahora, los criminales mienten. Es lo que hacen. La recuperación de Caldwell fue impresionante. Su sorpresa inicial se había transformado en la confianza refinada de un hombre que había salido airoso de situaciones difíciles durante toda su carrera. Si tuvieras pruebas reales, tu abogado habría seguido los cauces adecuados, no te habría enviado a mi casa en plena noche como a un justiciero. Marcus metió la mano en su mochila y sacó una carpeta gruesa. Sarah Chen sí siguió los cauces adecuados. Presentó todas las mociones correctamente, presentó cada nueva prueba según el procedimiento. Por eso estoy aquí legalmente liberado, no como si hubiera escapado. Pero esto es lo que Sarah aún no sabe. Abrió la carpeta y reveló una fotografía. Incluso con la tenue luz del porche, Caldwell lo vio con claridad. Él mismo, 12 años más joven, se reunía con un hombre de traje caro a la salida de un restaurante. El hombre era Víctor Raines, un promotor inmobiliario conocido por sus vínculos con el crimen organizado. «Ese soy yo almorzando con un socio», dijo Caldwell con desdén. «Perfectamente legal». 3 días antes de que comenzara mi juicio. El mismo Víctor Raines que quiso comprar la propiedad de los Martínez por una fracción de su valor, pero la familia se negó a venderla. La misma propiedad que quedó disponible a precio de ganga después de que la familia, traumatizada por el robo, finalmente accediera a irse del barrio. La misma propiedad que Raines convirtió en condominios de lujo por valor de $40 millones. Caldwell apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. ¿Qué está sugiriendo exactamente? ¿Que envié a un hombre inocente a prisión para ayudar en un negocio inmobiliario? No insinúo nada. Expongo hechos. Tommy McGrath fue contratado por la gente de Raines para robar a la familia Martínez y hacerlo lo suficientemente violento como para que quisieran irse. Cuando Tommy se descuidaba y dejaba pruebas, se necesitaba una condena rápida para mantener alejados a los verdaderos responsables. Yo era conveniente, un obrero de la construcción en el lugar equivocado, sin dinero para un abogado de verdad, sin amigos poderosos. El chivo expiatorio perfecto, la emoción golpeó a Marcus entonces, surgiendo de un lugar profundo que había mantenido encerrado durante 12 años. Su voz se quebró levemente. ¿Tienes idea de lo que es gritar la verdad y que nadie te crea? ¿Ver a tu madre morir de un infarto 3 años después de tu condena porque el estrés literalmente la mató? ¿Perderse toda la infancia de tu hija? Tenía 7 años cuando entré, ahora tiene 19, y apenas sabe quién soy porque mi exesposa la convenció de que era un monstruo. Por un instante, una genuina humanidad brilló en el rostro de Caldwell, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Sus tragedias personales, por desafortunadas que sean, no cambian los hechos de su caso. Todos los acusados se declaran inocentes. Todas las familias sufren. No es mi culpa, es culpa de los criminales que cometen delitos. Excepto que yo no cometí este. Marcus volvió a sacar su teléfono, esta vez mostrando un video diferente. Esto es de hace 6 semanas. Eres tú, en tu oficina, reunido con un hombre llamado James Peterson. Actualmente cumple 15 años de prisión por robo a mano armada. Pero según las grabaciones de seguridad que Sarah Chen obtuvo recientemente, Peterson estaba en la boda de su hermana en Florida cuando ocurrió el robo. Hay fotos, marcas de tiempo, testigos. Su oficina lo sabía y lo ocultó. La compostura de Caldwell se quebró levemente. Ese caso no es asunto suyo. Y si está grabando esta conversación sin mi consentimiento, eso es escuchas telefónicas ilegales. De hecho, en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para la grabación. Yo doy mi consentimiento. La sonrisa de Marcus era sombría. Pero tienes razón en una cosa, el caso de Peterson no es asunto mío. Tampoco los otros 6 casos que encontré en los que suprimiste pruebas exculpatorias. Pero los convertí en asunto mío porque necesitaba entender si solo tuve mala suerte o si destruir vidas inocentes era tu procedimiento habitual. Un recuerdo fugaz asaltó a Marcus. Su tercer año en prisión, cuando 3 reclusos lo atacaron en el patio. Lo golpearon tan fuerte que le rompieron 2 costillas y le provocaron una conmoción cerebral. Más tarde, supo que el ataque no fue casual. Uno de los reclusos había recibido dinero extra del economato y la promesa de una reducción de condena por darle una lección a Johnson. La orden había venido de fuera. Alguien quería asegurarse de que Marcus siguiera quebrantado, se callara y dejara de apelar.
Intentaste que me mataran, dijo Marcus en voz baja. Invierno del tercer año. 3 tipos, en el patio de la prisión, durante el cambio de turno cuando escaseaban los guardias. El cabecilla se llamaba Devon Walls. Me lo contó todo antes de morir el año pasado. Cáncer de pulmón, quería limpiar su conciencia. Dijo que un hombre que coincidía con tu descripción lo visitó antes del ataque y le prometió una reducción de su condena si se ocupaba de un recluso problemático. El rostro de Caldwell se puso pálido. Eso es mentira. Devon Walls era un criminal de carrera. Su palabra no vale nada. Su confesión en el lecho de muerte fue grabada por el capellán de la prisión, el padre Michael Torres. Un testigo muy creíble, el padre Torres. Es capellán de la Marina, veterano condecorado, sin antecedentes de deshonestidad. La grabó porque Devon se lo pidió específicamente. Dijo que necesitaba que alguien supiera la verdad antes de encontrarse con su creador. El aire nocturno se sintió repentinamente más frío. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y se quedó en silencio. ¿Qué quieres?, preguntó Caldwell finalmente, con la voz perdiendo su tono autoritario. ¿Dinero? Puedo arreglarlo. No quiero tu dinero. Marcus lo interrumpió. Quiero que entiendas lo que me arrebataste. 12 años. 4.380 días. Me perdí la fiesta de 8º cumpleaños de mi hija Claire, su primer día de instituto, su graduación, su primer desamor, todo. No estuve presente cuando mi madre sufrió el infarto, me llamó antes de morir, y ni siquiera pude cogerle la mano porque estaba encadenado a una cama de hospital con un guardia vigilándome como un animal. La voz de Marcus se quebró por completo al oír esas últimas palabras. Un dolor intenso se desató, el que solo puede surgir de heridas que nunca sanaron del todo. Mi hija me escribió cartas durante los 3 primeros años. Todas las semanas. Papá, ¿cuándo vuelves a casa? Papá, te echo de menos. Papá, mamá dice que hiciste algo malo, pero no le creo. Entonces las cartas cesaron. Mi exesposa le dijo que ya no quería verla, que la había abandonado. Claire cumplió 18 años el año pasado y cambió legalmente su apellido para no tener que compartir el mío. Una lágrima rodó por la mejilla de Marcus, y no se molestó en enjugársela. Así que no, señor Caldwell, no quiero su dinero. Quiero que sienta una fracción de lo que yo sentí. Caldwell retrocedió un poco y, por primera vez, algo que podría haber sido culpa brilló en sus ojos. Mire, estaba haciendo mi trabajo. Las pruebas lo apuntaban a usted. Si hubo errores, fueron cometidos por otros. Yo procesé basándome en lo que me dieron. Usted procesó basándose en lo que eligió ver. Marcus cerró la carpeta. Pero esto es lo realmente interesante. Hace 3 días, recibí una visita en Redwood. Una exasistente de su oficina, Jennifer Walls. Dejó la fiscalía hace 5 años tras lo que describió como una crisis de conciencia. Me trajo algo muy interesante. El rostro de Caldwell se endureció. Jennifer Walls es una ex empleada descontenta con un problema personal. Lo que sea que le haya dicho. Me trajo copias de memorandos internos. Unos que demuestran que sus propios investigadores le advirtieron que las huellas dactilares en mi caso eran cuestionables. Que Tommy McGrath tenía antecedentes de robos que coincidían con el patrón de Martínez. Que la cronología no encajaba con mi supuesta participación. Marcus sacó otro documento. Le dijeron, explícitamente, que podría estar procesando al hombre equivocado. Y procedió de todos modos. El aire nocturno de repente se sintió más denso. En la distancia, las sirenas aullaron brevemente antes de apagarse. Jennifer también me contó del ascenso que recibiste 3 meses después de mi condena. De fiscal de distrito adjunta a fiscal de distrito. Esa condena, mi condena, fue el eje central de tu campaña. Mano dura contra la delincuencia, Richard Caldwell, encarcelando a los delincuentes violentos. Excepto que yo no era violento, ni delincuente. Caldwell apretó los puños a los costados. Mi ascenso profesional no tuvo nada que ver con tu caso. He procesado cientos de casos con éxito. ¿Y cuántos de esos cientos implicaron supresión de pruebas? ¿Cuántos inocentes están en prisión ahora mismo porque necesitabas victorias más que la verdad?, dijo Marcus alzando ligeramente la voz. Jennifer llevaba registros. Tiene un archivo lleno de casos en los que te vio economizar, ocultar pruebas e intimidar a testigos. Lleva 5 años cargando con esa culpa, y ahora está lista para testificar. Quedará destruida en el contrainterrogatorio. Su credibilidad está intacta, interrumpió Marcus. Dejó su oficina en buenos términos, sin escándalos ni sanciones disciplinarias.
Ahora es profesora de Derecho en la Universidad Estatal con una reputación impecable. Y no es la única. Otros 12 fiscales de su oficina contactaron a mi abogado el último mes, ambos dispuestos a testificar sobre sus métodos. Esta era la creciente tensión, la creciente evidencia de que el mundo de Caldwell se desmoronaba más rápido de lo que él creía. Cada revelación desmantelaba una nueva capa de su defensa, exponiendo la podredumbre subyacente. «Está fanfarroneando», dijo Caldwell, pero la duda se apoderó de su voz. «Si tuviera todas estas pruebas, ya las habría usado. Punto. Las estoy usando. Ahora mismo. Verá, señor Caldwell, la prisión me enseñó algo valioso sobre la oportunidad. Si ataca demasiado pronto, su enemigo tiene tiempo para preparar defensas, pedir favores y hacer desaparecer pruebas. Pero si ataca justo en el momento oportuno, digamos, la noche de su liberación, cuando todos creen que celebrará o se esconderá, los pilla completamente desprevenidos». Marcus revisó su teléfono. Son la 1:47 de la mañana. En aproximadamente 5 horas, empieza el noticiero matutino. En 6 horas, abre el juzgado. En 7 horas, mi abogada presenta una moción no solo para mi exoneración, sino para una investigación penal sobre su conducta. Y contará con Jennifer Walls, los otros exfiscales, analistas forenses que testificarán sobre los problemas con las huellas dactilares y una narrativa muy convincente sobre un fiscal que destruyó vidas para forjarse una carrera. El rostro de Caldwell palideció. No puede probar mala conducta intencional. En el peor de los casos, probará un trabajo policial descuidado, lo cual no es mi culpa. Excepto que los memorandos prueban que lo sabías. El testimonio de Jennifer prueba que lo sabías. Las declaraciones de los otros fiscales prueban que esto fue un patrón, no un accidente. Y Tommy McGrath, quien actualmente cumple condena en la misma prisión que acabo de dejar, ha accedido a brindar una confesión detallada a cambio de declarar en tu contra. Describirá exactamente cómo cometió el robo de Martínez, detalles que solo el verdadero autor conocería. La mención del testimonio de McGrath pareció quitarle las últimas fuerzas a Caldwell. Sus hombros se hundieron ligeramente. «¿Qué quieres de mí?» «Ya te lo dije. Quiero que entiendas lo que te llevaste. Pero más que eso, quiero que enfrentes las consecuencias. Por mí, por los demás, por cada persona cuya vida destruiste con tanta indiferencia porque convenía a tus ambiciones». La voz de Marcus se volvió fría. «Pasaste tu carrera enviando gente a jaulas. Ahora vas a experimentar lo que se siente». «Lucharé contra esto», dijo Caldwell, pero su voz carecía de convicción. «Contrataré a los mejores abogados y perderás», dijo Marcus simplemente. «Porque tengo algo que nunca les diste a tus acusados, la verdad, debidamente documentada, imposible de negar. Y a diferencia de ti, no oculto nada. Todas las pruebas que tengo se presentarán en audiencia pública, a disposición del público». Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Caldwell preguntó en voz baja, «¿Cómo hiciste esto?» ¿Cómo un obrero de la construcción sin formación jurídica, sentado en una celda, logró construir un caso contra un fiscal? Por primera vez, Marcus sonrió, una sonrisa de verdad, no de ira ni amargura. «Tuve ayuda. Gente que creía en la justicia más que en proteger el sistema. Y yo tuve tiempo, 12 años para estudiar, aprender, planificar cada detalle. Me diste ese regalo cuando me encarcelaste. Creaste a tu propio peor enemigo». Caldwell se quedó allí, en el umbral de su puerta, asimilando por fin la realidad de su situación. El fiscal seguro de sí mismo que había comandado los tribunales había desaparecido, reemplazado por un hombre que se daba cuenta de que había cometido un error fatal, había subestimado a su víctima. «Sal de mi propiedad», dijo Caldwell finalmente, con la voz hueca. Marcus asintió y se giró para irse. Pero al llegar al final del camino de entrada, se detuvo y miró hacia atrás. «Una cosa más. Tommy McGrath me contó algo interesante antes de irme de Redwood. Dijo que lo visitaste 2 meses después de mi condena. Le diste dinero extra para la comisaría y le dijiste que guardara silencio sobre el caso Martínez. Dijo que le dijiste, el problema de Johnson está resuelto, guarda silencio y nunca te relacionarán con él». El rostro de Caldwell palideció. «Tommy guardó el recibo con tu firma. Pensó que podría ser útil algún día. Resulta que tenía razón». La sonrisa de Marcus era sombría. «Que duerma bien, señor Caldwell. Tiene unas 5 horas más antes de que su mundo se acabe». Mientras Marcus se alejaba en la oscuridad, sintió la mirada de Caldwell clavada en su espalda. Pero no volvió a mirar atrás. Tras él se encontraba un hombre que había construido su vida sobre mentiras y corrupción.
Ante él se extendía algo que no había experimentado en 12 años, la libertad de contraatacar con toda la fuerza de la verdad de su lado. Lo que Caldwell no sabía, lo que nadie excepto Marcus sabía en ese momento, era que cada palabra de su conversación había sido grabada en 3 dispositivos separados, respaldada en servidores en la nube, y estaría disponible para los investigadores en cuestión de horas. La trampa no solo estaba tendida, ya se había cerrado. Caldwell simplemente no se había dado cuenta de que lo habían atrapado. La verdadera pregunta no era si se haría justicia con Richard Caldwell. La pregunta era si el sistema que lo había permitido finalmente encontraría el coraje para limpiar su propia casa, o si la lucha de Marcus expondría una corrupción tan profunda que sacudiría todo el sistema judicial hasta sus cimientos. Y la respuesta a esa pregunta se revelaría de maneras que ni siquiera Marcus había previsto del todo, revelando aliados y enemigos en lugares donde nunca esperó encontrarlos. Marcus caminó 3 cuadras antes de permitirse respirar con normalidad. La adrenalina de enfrentarse a Caldwell se desvanecía, reemplazada por un agotamiento que le calaba los huesos. 12 años de planificación, y la primera fase estaba completa. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Sacó un teléfono prepago, uno de los 3 que había arreglado para tenerle esperándolo, y marcó un número que había memorizado hacía años. Marcus. La voz al otro lado pertenecía a Raymond Cole, y oírla viva y viviente le provocó una oleada de emoción en el pecho un momento. Eso no estaba bien. Raymond había muerto hacía 6 meses en prisión. Marcus negó con la cabeza, dándose cuenta de que el dolor y el agotamiento le jugaban una mala pasada. La voz en realidad pertenecía a Elena Cole, la hija de Raymond. Ya está, dijo Marcus simplemente. Sabe que voy por él, pero no sabe hasta dónde llega esto. Bien. El abogado está esperando y los archivos están listos para entregarse a las 7 de la mañana. ¿Lo grabaste? Cada palabra. 3 grabaciones de respaldo subiéndose a la nube ahora mismo. Marcus se detuvo en una esquina, observando su entorno por costumbre, una habilidad que la prisión le había enseñado bien. Elena, tu padre estaría orgulloso de lo que has hecho. Hubo un breve silencio. Murió creyendo que obtendrías justicia. Asegurémonos de que tenía razón. Ve a la casa segura. Sara te espera allí con los últimos documentos que necesitas revisar. La casa segura era un modesto apartamento que Elena había alquilado con un nombre falso 3 meses antes. Cuando Marcus llegó a las 2:34 de la mañana, Sara Chen paseaba por la pequeña sala, con los archivos esparcidos por todas partes. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, levantando la vista. «Entraste en la casa de un fiscal y lo confrontaste. ¿Tienes idea de lo arriesgado que fue?». «Un riesgo calculado. Necesitaba que mostrara sus cartas, que reaccionara. Ahora sabemos que tiene miedo, y la gente asustada comete errores». Marcus tomó uno de los archivos. «¿Esto es todo?». Sara asintió. 23 casos en los que Caldwell ocultó pruebas. 14 en los que recibió beneficios económicos. 8 en los que los acusados pueden demostrar su inocencia. El testimonio de Jennifer Walls está grabado y notariado. Los otros 12 fiscales firmaron declaraciones juradas. La confesión de Tommy McGrath está documentada con la presencia de un defensor público. Este era el momento que Marcus necesitaba para revelar todo el alcance de su preparación, un trabajo que le había llevado años, no días. En el 4º año de mi condena, empecé a escribirme con un estudiante de asistente legal llamado Marcus Thompson. Compartíamos mi nombre, y así fue como conectamos. Él estudiaba condenas injustas para su tesis. Le di los detalles de mi caso y él encontró las primeras lagunas en la acusación de Caldwell. Marcus se sentó pesadamente, cansado. Marcus Thompson me presentó a su profesor, quien me introdujo en un proyecto de inocencia, quien me conectó con Raymond Cole cuando llegó a Redwood. Raymond había sido periodista de investigación durante 30 años antes de que los cargos por desacato lo llevaran a prisión. Sabía cómo construir casos indescifrables. Raymond me lo enseñó todo, continuó Marcus, con la voz tensa por la emoción. Cómo documentar pruebas, cómo cruzar registros públicos, cómo identificar patrones de corrupción. Cuando enfermó, le hizo prometer a Elena que terminaría lo que empezamos. Pasó 2 años recopilando registros de propiedad, informes de financiación de campañas, transcripciones judiciales, miles de páginas de datos. Sara sacó una computadora portátil. El análisis de Elena demostró que, en cada caso importante que Caldwell procesó, alguien relacionado con él se benefició económicamente en un plazo de 6 meses. Promotores inmobiliarios, empresarios, incluso un concejal. Es una red de corrupción que se remonta a 15 años, pero no había sido fácil. Marcus recordaba los obstáculos.
apelaciones denegadas, cartas desaparecidas, el ataque en prisión que lo dejó hospitalizado durante 2 semanas. Alguien había estado trabajando activamente para mantenerlo enterrado. En el 7º año, presenté mi 4ª apelación, dijo Marcus. Fue la más sólida hasta la fecha, con nuevas pruebas y declaraciones de testigos. El juez la denegó sin siquiera una audiencia. Más tarde descubrí que ese juez jugaba al golf con Caldwell 2 veces al mes. El sistema estaba amañado a todos los niveles. Fue entonces cuando Raymond cambió de táctica. Deja de luchar por los canales oficiales, le había dicho Raymond. Ellos controlan esos canales. Construye tu caso en secreto, documenta todo y espera a que te den a conocer. Luego, golpéalos con todo a la vez, en público, donde no puedan enterrarlo. Sarah interrumpió sus pensamientos. Hay algo más que necesitas saber. El FBI lleva 18 meses investigando a Víctor Raines. Aún no saben de la participación de Caldwell, pero lo sabrán después de que presentemos la demanda mañana. Tengo un contacto en el FBI, la agente especial Karen Martínez. Se especializa en corrupción pública. Esta era la pequeña victoria, la esperanza. Los federales ya estaban rondando a Raines, lo que significaba que las conexiones de Caldwell con él se convertirían en evidencia relevante en una investigación en curso. La agente Martínez quiere reunirse con usted, continuó Sarah. Viene aquí a las 5 de la mañana, antes de que presentemos el caso. Necesita escuchar su historia directamente. Marcus miró su reloj, las 3:17 de la mañana. Menos de 2 horas antes de que llegara el agente del FBI, menos de 4 horas antes de la presentación que pondría fin a la carrera de Caldwell. Pero algo lo inquietaba. Caldwell se confió demasiado al principio, dijo Marcus lentamente. Esperaba que lo amenazara con violencia, que le diera una razón para llamar a la policía y que me enviaran de vuelta. Cuando le mostré las pruebas, se asustó, pero no lo suficiente. Está planeando algo. La expresión de Sarah se ensombreció. ¿Crees que intentará huir? ¿O desacreditarnos de alguna manera? Es fiscal, sabe cómo manipular las narrativas. Marcus se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle oscura. Necesitamos presentar la demanda antes de las 7 de la mañana. En cuanto se vaya el agente Martínez, iremos directo al juzgado. Presentar la demanda en cuanto abra a las 6 de la mañana. La conferencia de prensa no está programada hasta... Olvídense de la conferencia de prensa. Publicamos todo en línea simultáneamente con la presentación. Cada documento, cada grabación, cada prueba. Lo publicamos en una página web que Elena creó y enviamos los enlaces a todos los medios de comunicación del Estado. No le damos tiempo a Caldwell para preparar una respuesta. Esta era la preparación que se notaba, años de pensar en cada posible contraataque, en cada forma en que Caldwell podría intentar eludir la responsabilidad. Marcus había aprendido en prisión que darle tiempo a tu enemigo para pensar era darle tiempo para destruirte. Sarah ya estaba escribiendo en su portátil. Le escribiré a Elena ahora. Puede tener la página web activa a las 5:30 de la mañana. Un golpe en la puerta los dejó a ambos paralizados. Eran las 3:24 de la mañana. Nadie debería saber que estaban allí. Marcus se acercó a la mirilla con cautela. Afuera había una joven de entre 19 y 20 años, con el rostro iluminado por la luz del pasillo. Parecía nerviosa, mirando repetidamente por encima del hombro. No la conozco, le susurró Marcus a Sarah. La mujer volvió a llamar y se acercó a la puerta. ¿Señor Johnson? Soy Claire. Me envía Elena. Por favor, no tenemos mucho tiempo, Claire. El nombre le dio a Marcus un golpe físico. Su hija se llamaba Claire, pero su Claire ya tenía 19 años, y no la había visto desde que tenía 7. Esto no podía ser. Sarah entreabrió la puerta, con la cadena de seguridad puesta. ¿Quién dijiste que eras? Claire Johnson. La hija de Marcus. Elena Cole es mi madrina. Me dijo dónde encontrarte. La joven sacó su teléfono, mostrando un mensaje de texto del número de Elena que confirmaba su identidad. Por favor. Papá necesita saber algo sobre Caldwell que lo cambiará todo. Marcus sintió que le flaqueaban las piernas. Su hija. Aquí. Ahora. Después de 12 años de silencio, de creer que lo odiaba, de aceptar que la había perdido para siempre, Sarah lo miró. Tú decides. Con manos temblorosas, Marcus desató la cadena de seguridad y abrió la puerta. La joven que entró tenía sus ojos, la sonrisa de su madre y 12 años de vida que había perdido escritos en cada rasgo de su rostro. Hola, papá, dijo Claire, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Nunca dejé de creer en tu inocencia. Y llevo 2 años ayudando a Elena a construir este caso. La revelación golpeó a Marcus más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en prisión. Su hija no lo había abandonado. Había estado luchando por él todo este tiempo, trabajando en secreto porque sabía que si Caldwell descubría su implicación, encontraría la manera de desacreditar las pruebas. Claire tiene algo que necesitas ver. La voz de Elena llegó por el altavoz. Algo que demuestra que Caldwell no solo es corrupto, sino que está desesperado. Y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Claire sacó una tableta y le mostró a Marcus fotos tomadas esa misma noche. Caldwell haciendo llamadas, encontrándose con alguien en un estacionamiento, entregando un sobre con dinero. Después de que saliste de su casa, Caldwell contactó con alguien, explicó Claire. Lo he estado vigilando durante 3 meses y nunca lo había visto tan asustado. Papá, creo que está contratando a alguien para... No terminó la frase. No le hacía falta, Marcus lo comprendió al instante. Caldwell no planeaba dirigirlos ni desacreditarlos legalmente. Estaba planeando algo mucho peor, algo que silenciaría a Marcus para siempre antes de que la verdad saliera a la luz. De la misma manera que había organizado el ataque a la prisión en el 3er año, Caldwell se preparaba para eliminar el problema de una vez por todas. El juego acababa de cambiar por completo. Y tenían menos de 3 horas para ejecutar un plan que expondría la corrupción de Caldwell o que Marcus muriera en el intento. Muéstramelo todo, dijo Marcus, con voz firme a pesar del miedo que lo recorría. ¿Con quién contactó Caldwell? Claire repasó las fotos en su tableta. El hombre que conoció en el estacionamiento es Vincent Torres, ex policía, despedido hace 3 años por uso excesivo de la fuerza. Ahora trabaja como lo que en la calle llaman un solucionador de problemas. Lo he documentado reuniéndose con Caldwell 2 veces en los últimos 6 meses, siempre después de medianoche, siempre en lugares sin cámaras de seguridad. Sara se inclinó, estudiando las imágenes. Esto es serio. Si Caldwell contrató a Torres para eliminarte, tenemos que contactar a la policía inmediatamente. ¿La policía? Marcus rió con amargura. La mitad probablemente todavía cree que soy culpable. Y la otra mitad no actuará contra un fiscal sin pruebas irrefutables. Para cuando investiguen, Torres ya habrá dado el paso. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Claire, y Marcus percibió el miedo en la voz de su hija. Miedo por él. Miró a su hija con atención por primera vez, viéndola de verdad. 19 años, lo suficientemente valiente como para vigilar a un fiscal corrupto, lo suficientemente inteligente como para documentarlo todo, lo suficientemente fuerte como para luchar por un padre al que apenas recordaba. El orgullo y la angustia se debatían en su pecho. Aceleramos todo, decidió Marcus. Sara, llama a la agente Martínez. Dile que venga ahora, no a las 5 de la mañana. Claire, envíale a Elena esas fotos de Caldwell y Torres inmediatamente. Y consígueme el historial de ubicación de Torres de la última semana. Mientras Claire trabajaba en su tableta, Marcus sacó las grabaciones de su enfrentamiento con Caldwell. Si Torres viene por mí, esperará que me esconda o huya. En cambio, le daremos exactamente lo que Caldwell le pagó para evitar, una exposición pública tan completa que matarme no tenga sentido. Las pruebas ya estarán a la vista. A las 4:17 de la mañana, la agente especial Karen Martínez llegó a la casa de seguridad con otros 2 agentes federales. Era una mujer de unos 40 y tantos años con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Señor Johnson, dijo, estrechándole la mano con firmeza. Llevo 18 meses investigando la organización de Víctor Raines. Su abogado me dice que tiene pruebas que vinculan al fiscal Caldwell con la operación de Raines. Más que eso, respondió Marcus. Tengo pruebas de una conspiración de 15 años que incluye mala praxis fiscal, soborno y manipulación de testigos. Y desde hace 2 horas, tengo pruebas de que Caldwell contrató a alguien para matarme y evitar que esto salga a la luz. La expresión de la agente Martínez se endureció. Muéstramelo. Durante los siguientes 30 minutos, Marcus, Sara y Claire lo presentaron todo, las grabaciones de las admisiones de Caldwell, el testimonio de Jennifer Walls, las declaraciones juradas de los demás fiscales, la confesión de Tommy McGrath, las conexiones financieras con Raines y, finalmente, las fotos de vigilancia de la reunión de Caldwell con Vincent Torres. La agente Martínez hizo una llamada telefónica, hablando en voz baja. Al colgar, miró a Marcus. Torres es un conocido socio de la organización Raines. Si Caldwell lo contrató, esto conecta su caso de mala conducta fiscal directamente con nuestra investigación RICO. Eso nos da jurisdicción federal, punto. ¿Qué significa eso?, preguntó Claire.
Significa, dijo el agente Martínez con una sonrisa sombría, que podemos arrestar a Caldwell ahora mismo. No por cargos estatales de los que podría escabullirse, sino por cargos federales de crimen organizado. Y podemos detener a Torres antes de que intente atacar a tu padre. El plan se concretó con precisión militar. El equipo del agente Martínez arrestaría a Torres en su apartamento, y al mismo tiempo, ejecutaría una orden judicial en la casa de Caldwell. Las pruebas que Marcus había reunido se incorporarían al caso federal, y Sara presentaría las mociones estatales para la exoneración de Marcus y la revisión de otros casos. Pero Marcus añadió un elemento más. Cuando arresten a Caldwell, quiero estar allí. Quiero que me vea la cara y sepa que fracasó. El agente Martínez dudó. Eso es irregular. Así que un fiscal de distrito está intentando que asesinen a un testigo. Me he ganado este momento. A las 5:43 de la mañana, 4 vehículos federales se detuvieron en el 271 de Oakmont Drive. El sol comenzaba a iluminar el cielo del este, tiñendo el perfecto vecindario de Caldwell de tonos rosados y dorados. Marcus estaba sentado en un coche sin distintivos con la agente Martínez, observando cómo los agentes tácticos tomaban posiciones. Está despierto, informó un agente por radio. Se acaban de encender las luces de arriba. La agente Martínez asintió a su equipo. Vayan. La puerta principal se abrió de golpe bajo un ariete. Los agentes entraron en masa en la casa, con voces agudas y autoritarias. Agentes federales. Richard Caldwell, muéstrese. A través de una ventana, Marcus pudo ver el caos. Agentes moviéndose por las habitaciones, Caldwell apareciendo en lo alto de las escaleras en bata, con el rostro convertido en una máscara de conmoción y furia. La señora. Caldwell gritó. Los papeles se desparramaron mientras los agentes comenzaban a ejecutar la orden de registro. Llevaron a Caldwell afuera esposado, con la cara roja de rabia. Esto es indignante. Soy fiscal. No tienes derecho. Tenemos todo el derecho, dijo el agente Martínez con calma, mostrando la orden. Richard Caldwell, estás arrestado por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, obstrucción a la justicia y soborno. Tienes derecho a guardar silencio. Fue entonces cuando Caldwell vio a Marcus salir del coche sin distintivos. Se le puso pálido por completo. No, susurró Caldwell. No, se supone que deberías estar muerto, terminó Marcus, acercándose. Vincent Torres está bajo custodia federal ahora mismo. Lo que sea que le hayas pagado, no fue suficiente para arriesgarse a un cargo de asesinato a sueldo. Te delató a los 10 minutos de su arresto. Las piernas de Caldwell se doblaron ligeramente. 2 agentes lo mantuvieron en pie. Esto no ha terminado. Tengo derechos, tengo abogados. Tuviste una carrera construida sobre mentiras, interrumpió Marcus, con una voz férrea forjada en 12 años de injusticia. Tuviste poder del que abusaste. Tuviste confianza que traicionaste. Y ahora solo tienes consecuencias. Exactamente a las 6 de la mañana, mientras subían a Caldwell a un vehículo de transporte federal, Elena Cole presionó un botón en su computadora portátil a 500 kilómetros de distancia. El sitio web de Caldwell Files se puso en marcha, recibiendo tráfico de inmediato desde los enlaces enviados a todos los principales medios de comunicación del país. A las 6:15 de la mañana, el primer helicóptero de noticias llegó a la casa de Caldwell, capturando imágenes de un fiscal de distrito esposado. A las 6:30 de la mañana, la noticia saltaba a los medios nacionales. A las 7 de la mañana, Almohadilla Caldwell Files era tendencia en todas las redes sociales, con periodistas descargando documentos y descubriendo la magnitud de la corrupción. Marcus observaba todo desde la oficina de Sara, con Claire a su lado, mientras las pantallas de televisión mostraban a un reportero tras otro describiendo el escándalo. 23 casos comprometidos. 8 personas potencialmente inocentes en prisión. 15 años de corrupción sistemática. Conexiones con el crimen organizado. El fiscal general del estado ofreció una conferencia de prensa de emergencia a las 8 de la mañana, anunciando la revisión inmediata de todos los casos que Caldwell había procesado. El gobernador le siguió a las 8:30 de la mañana, prometiendo una investigación completa de la fiscalía y pidiendo una reforma de la justicia penal. A las 9 de la mañana, James Peterson, el hombre que cumplía 15 años de prisión basándose en pruebas ocultas de una coartada, tenía programada una audiencia de emergencia. Su familia lloró ante las cámaras, agradeciendo a Marcus y al equipo de investigación por revelar la verdad. A las 10 de la mañana, otros 3 reclusos a los que Caldwell había condenado injustamente tenían abogados que solicitaban su liberación inmediata. La familia Martínez emitió un comunicado expresando su horror por cómo habían sido utilizados como peones en la trama de Caldwell.
El teléfono de Marcus sonaba constantemente, periodistas solicitando entrevistas, grupos de defensa pidiéndole que hablara, exreclusos agradeciéndole por luchar cuando ellos no podían. Pero la llamada más importante llegó a las 11:17 de la mañana. «Señor Johnson», preguntó Jennifer Walls, la exfiscal que había brindado un testimonio crucial. «Solo quería decir, he vivido con la culpa durante 5 años, sabiendo lo que vi y con demasiado miedo para hablar. Usted me dio el coraje para decir la verdad». Gracias a las 2 de la tarde, se transmitió en vivo la lectura de cargos de Caldwell. El hombre que había comparecido en innumerables salas con absoluta confianza ahora estaba encorvado junto a su abogado, con un aspecto 20 años mayor que a medianoche. El juez, un juez federal sobre el que Caldwell no tenía poder, denegó la libertad bajo fianza. «Señor Caldwell», dijo la jueza con voz fría como el invierno, «los cargos contra usted incluyen conspiración para cometer asesinato, lo cual por sí solo justificaría la detención. Sumado a las pruebas de obstrucción, manipulación de testigos y su posición única que crea riesgos de seguridad en cualquier centro de detención, se le deniega la libertad bajo fianza. Permanecerá bajo custodia federal en espera de juicio». La sala del tribunal estalló. El rostro de Caldwell se desmoronó. Por primera vez, pareció comprender que su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado completa y permanentemente esa noche. Marcus se sentó con Claire en un restaurante tranquilo, procesando todo lo que había sucedido en menos de 24 horas. «Todavía no puedo creer que me hayas estado ayudando durante 2 años», dijo en voz baja. «Tu madre dijo que me odiabas». Claire se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Mamá intentó que te odiara. Se creyó las mentiras, o quizás necesitaba creerlas. Pero yo te recordaba, papá. Recordaba cómo me leías todas las noches, cómo me hacías reír, lo seguro que me sentía contigo. Esa persona no pudo haber hecho lo que decían que hacías. Así que cuando cumplí 18 y Elena me dijo la verdad, supe lo que tenía que hacer». Las lágrimas corrían por el rostro de Marcus. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alegría mezclada con una profunda pérdida por todos los años que se habían perdido. «Estoy tan orgulloso de ti. Increíblemente orgulloso. Vamos a recuperar el tiempo perdido», prometió Claire. Todo, en el televisor sobre la barra, continuaban las noticias. Caldwell era conducido a un centro de detención federal con un mono naranja, cabizbajo, con las cámaras encendidas. El arresto de Víctor Raines por cargos adicionales. El gobernador firmaba una orden ejecutiva de emergencia para la revisión de casos. Organizaciones exigían leyes de rendición de cuentas para los fiscales. Un periodista entrevistó a un experto legal que dijo: «El caso Caldwell representa quizás el escándalo de mala conducta fiscal más completo de la historia moderna. El hecho de que no lo revelara el propio sistema, sino un hombre condenado injustamente que dedicó 12 años a construir un caso irrefutable, plantea serias dudas sobre la supervisión y la rendición de cuentas en nuestro sistema judicial». El teléfono de Marcus vibró con un mensaje del agente Martínez. «Torres nos lo dio todo. Caldwell le pagó $50,000 para que lo hiciera desaparecer. La grabación de su conversación es admisible. Esto añade un mínimo de 25 años a la sentencia de Caldwell. Usted salvó su propia vida actuando con rapidez. $50,000. Eso era lo que la vida de Marcus había valido para Caldwell, el precio de mantener oculta su corrupción un poco más de tiempo. Pero Caldwell había subestimado al hombre al que había intentado enterrar. Nunca había considerado que 12 años de sufrimiento podrían forjar algo inquebrantable. Al caer la noche en el primer día completo de libertad de Marcus, una pregunta seguía latente en la mente de todos. ¿Cuántos fiscales más habría por ahí, destruyendo vidas para forjar carreras? ¿Cuántos inocentes más estarían en celdas, esperando a que alguien les creyera, a que luchara por ellos, a que expusiera la verdad? El caso Caldwell no se trataba solo de la caída de un funcionario corrupto. Se trataba de una grieta que aparecía en un sistema que había protegido a los suyos durante demasiado tiempo. Y a través de esa grieta, finalmente comenzaba a brillar la luz. 6 meses después, Marcus se presentó ante un tribunal diferente, no como acusado, sino como hombre libre, testificando ante una comisión estatal que investigaba la mala conducta de la fiscalía. La sala de audiencias estaba repleta de periodistas, defensores y familiares de otras víctimas. Frente a él se sentaba Richard Caldwell, ahora recluso número 847.392 en el Centro de Detención Federal. El hombre que una vez comandó los tribunales con arrogante autoridad ahora lucía disminuido, con el cabello completamente canoso y el rostro demacrado por el estrés de enfrentar 147 años en una prisión federal. Sus trajes caros habían sido reemplazados por un mono naranja. Su sonrisa segura se había desvanecido,
reemplazada por la expresión vacía de alguien que lo había perdido todo. El juicio de Caldwell había sido devastador. Todas las pruebas que Marcus y Claire habían reunido eran admisibles. Víctor Raines, enfrentando sus propios cargos, se había convertido en testigo y testificó que Caldwell había estado a su sueldo durante más de una década. El teléfono desechable reveló docenas de conversaciones incriminatorias. Los registros bancarios mostraban depósitos que coincidían perfectamente con condenas cuestionables. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de declarar a Caldwell culpable de todos los cargos. Su esposa había solicitado el divorcio pocas semanas después de su arresto. Sus 2 hijos se negaron a visitarlo. Su carrera legal, su reputación, su libertad, su familia, todo había desaparecido, destruido por el mismo sistema que la había corrompido. Señor Johnson, preguntó el presidente de la comisión, ¿qué les diría a otras víctimas de condenas injustas que pudieran estar observando? Marcus miró directamente a la cámara. Yo diría esto: nunca dejes de luchar por tu verdad. Pasé 12 años en una celda, pero nunca dejé que me aprisionaran la mente. Usé todos los recursos disponibles, la biblioteca jurídica, cursos por correspondencia, contactos con personas a las que les importaba la justicia. Y cuando no podía luchar desde dentro, forjé una red de aliados fuera que lucharon por mí. Hizo un gesto hacia Claire, sentada en primera fila con Elena Cole. Mi hija y la hija de mi mentor demostraron que la justicia demorada no tiene por qué significar justicia denegada. Me demostraron que la próxima generación puede arreglar lo que la anterior rompió. La investigación de la comisión ya había dado sus frutos. James Peterson fue liberado tras la anulación de su condena. Otros 3 reclusos fueron exonerados y puestos en libertad. 5 casos más estaban bajo revisión. La legislatura estatal estaba redactando nuevas leyes que exigen la supervisión independiente de los fiscales y la divulgación obligatoria de todas las pruebas exculpatorias. Pero el momento más significativo llegó 2 meses después del arresto de Caldwell, cuando Marcus conoció a la familia Martínez, la familia cuyo robo había sido el detonante de su pesadilla. La señora Martínez, ahora de 70 y tantos, lloró al verlo. No teníamos ni idea, dijo entre lágrimas. Nos dijeron que confesaste, que te disculpaste. Estábamos tan traumatizados que solo queríamos que terminara. Si hubiéramos sabido que el fiscal mentía, que eras inocente. Marcus le tomó las manos con suavidad. Ustedes también son víctimas. Caldwell usó su dolor para sus propios fines. No es culpa suya. Esa conversación condujo a algo inesperado. La familia Martínez se convirtió en defensora de la reforma de la justicia penal, participando en mítines y presionando por los mismos cambios que Marcus apoyaba. Víctimas y acusados injustamente, unidos por la manipulación compartida a manos de Caldwell. La vida profesional de Marcus se transformó de maneras que nunca imaginó. Una organización sin fines de lucro de defensa legal lo contrató como consultor para ayudarlos a identificar posibles condenas injustas. Su experiencia le proporcionó una comprensión que los abogados con currículums impecables jamás podrían igualar. Sabía lo que se sentía gritar la verdad y no ser escuchado, ver cómo se ignoraban las pruebas, ver cómo la justicia fallaba. Había reconectado con su hija de maneras que parecían milagrosas. Cenaban juntos 2 veces por semana, reconstruyendo poco a poco 12 años de tiempo perdido. Claire le había enseñado fotos de su graduación del instituto, su primer apartamento, su carta de aceptación a la universidad, hitos que se había perdido pero que ahora podía celebrar retroactivamente. No quiero que te sientas culpable por perderte esos años, le había dicho Claire una noche. Tú no elegiste que te arrebataran de mí. Caldwell lo eligió. Y ahora él está pagando el precio mientras nosotros construimos algo nuevo. La constructora para la que Marcus había trabajado antes de su arresto le había ofrecido recuperar su trabajo con un aumento considerable y una disculpa pública. Él lo había rechazado. Construir casas parecía cosa del pasado. Ahora estaba construyendo algo más importante, un sistema donde lo que le había pasado a él no pudiera pasarles a otros. La compensación financiera del Estado por su encarcelamiento injusto ayudó, pero Marcus vivía con sencillez. La mayor parte del dinero del acuerdo se destinó a un fondo de becas para hijos de padres encarcelados, administrado por Claire. Lo llamaron beca conmemorativa Raymond Cole, en honor al mentor que le enseñó a Marcus que el conocimiento es poder incluso tras las rejas. Tommy McGrath, el verdadero autor del robo de Martínez, cumplía ahora su condena, no solo por ese delito, sino por otros 4 que había cometido mientras Marcus se pudría en prisión por su trabajo. En un extraño giro, Tommy le había escrito a Marcus una carta de disculpa, admitiendo su responsabilidad y expresando su arrepentimiento por haber guardado silencio durante todos esos años. Marcus leyó la carta una vez y la archivó.
Algunas disculpas llegan demasiado tarde para significar mucho. Víctor Reines perdió su imperio inmobiliario y fue condenado a 20 años de cárcel por crimen organizado. Sus propiedades de lujo se vendieron en subasta, y lo recaudado se destinó a un fondo de compensación para víctimas. Los condominios construidos en la antigua propiedad de la familia Martínez ahora tenían escrituras restringidas como viviendas asequibles, una pequeña justicia poética. La señora Caldwell se había mudado a otro estado con un nuevo apellido, intentando reconstruir su vida lejos del escándalo. También le había enviado una carta a Marcus, expresando su conmoción por lo que había hecho su esposo y ofreciéndole una disculpa que parecía sincera. A diferencia de la carta de Tommy, Marcus había respondido a la suya, agradeciéndole el coraje que le había llevado a escribirla. En el aniversario de su liberación, Marcus regresó al 271 de Oakmont Drive. La casa estaba vacía, con un cartel de ejecución hipotecaria en el césped. Se quedó donde había confrontado a Caldwell a medianoche un año antes, recordando el miedo y la determinación que lo habían llevado allí. Un coche se detuvo. Sarah Chen, su abogada, con quien se había convertido en una amiga cercana. ¿Sientes nostalgia? No exactamente. Solo pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera dejado que la ira me controlara en lugar de la estrategia. Sarah asintió. Podrías haberle hecho daño esa noche. Habría estado justificado, dirían algunos. Y yo volvería a la cárcel, y él sería una víctima en lugar de un perpetrador. Caldwell destruyó su propia vida al ser expuesto como lo que realmente era. Eso es más permanente que cualquier cosa que yo pudiera haber hecho con mis puños. Condujeron hasta un centro comunitario donde Marcus daba una charla a jóvenes en riesgo, chicos de barrios donde la interacción con la policía a menudo salía mal, donde el sistema judicial se sentía como un enemigo en lugar de un protector. El sistema me falló, dijo Marcus a los adolescentes reunidos. Pero no dejé que ese fracaso me definiera. Pasé 12 años preparándome para un momento de verdad, y cuando ese momento llegó, usé evidencia y paciencia en lugar de violencia y rabia. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es rápida y satisfactoria, pero en última instancia vacía. La justicia es lenta y difícil, pero cambia los sistemas, no solo las vidas individuales. Un joven levantó la mano. ¿Pero qué pasa si el sistema no escucha? ¿Y si no les importa? Luego haces que les importe. Documentas todo. Construyes alianzas con personas con poder e integridad. Usas la tecnología, los medios de comunicación, la presión pública, todas las herramientas legales disponibles. Mi hija tenía 19 años y ayudó a derrocar a un fiscal corrupto. Si ella pudo hacerlo, tú también puedes luchar por la justicia. Después de la charla, Claire lo encontró afuera. ¿Listos para cenar? De hecho, tengo una parada más que hacer. Fueron en coche al cementerio donde estaba enterrada la madre de Marcus. La había visitado cada semana desde su liberación, compensando 12 años de visitas perdidas. Dejó flores frescas en su tumba, como siempre. Lo logré, mamá, dijo en voz baja. Me llevó más tiempo del que quería, pero lo logré. Y Claire está aquí conmigo. Creció fuerte e inteligente, como tú. Habrías estado muy orgullosa de ella. Claire lo rodeó con el brazo y permanecieron allí juntos, en la luz que se desvanecía, un padre y una hija que habían perdido tanto tiempo, pero se negaban a perderse el uno al otro. Esa noche, Marcus apareció en un noticiero nacional. Su historia se había convertido en un símbolo tanto del fracaso del sistema judicial como de su potencial redentor. El presentador hizo la pregunta que todos querían saber. Después de todo lo que has pasado, ¿todavía crees en el sistema? Marcus reflexionó detenidamente antes de responder. Creo en lo que debería ser el sistema y en la gente que lucha por mejorarlo. Caldwell corrompió el sistema, pero Sarah Chen, mi hija Claire, Elena Cole, los agentes del FBI que investigaron, usaron ese mismo sistema para exponerlo. Así que sí, creo. Pero la fe sin acción es solo esperanza. Tenemos que trabajar para que la justicia sea una realidad. Marcus Johnson había pasado 12 años en prisión por un delito que no cometió. Pero emergió no como una víctima definida por lo que le hicieron, sino como un hombre que transformó la injusticia en un propósito. Caldwell intentó enterrarlo, pero en cambio creó a alguien que ayudaría a otros a salir de tumbas similares. La mejor venganza, aprendió Marcus, no era destruir al enemigo. Se estaba volviendo tan exitoso, tan íntegro, tan impactante que la caída de tu enemigo se volvió inevitable, no por tus acciones, sino por su propia corrupción, que finalmente sufrió las consecuencias que habían evitado durante tanto tiempo. Richard Caldwell pasaría el resto de su vida en prisión, despojado de todo lo que valoraba, recordado solo como una advertencia. Marcus Johnson pasaría el resto de su vida en libertad,
rodeado de quienes lo amaban, recordado como un hombre que nunca renunció a la verdad. Incluso cuando el mundo dejó de escucharlo, un hombre construyó su legado sobre mentiras y se derrumbó. Otro hombre construyó su legado sobre paciencia y principios, y sigue en pie. Si esta historia te conmovió, si crees que la justicia debería importar más que el poder, suscríbete a este canal para ver más historias reales que demuestran que el espíritu humano puede superar incluso los sistemas más rotos. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a dejar que la injusticia tenga la última palabra.